Amados, amadas, les pido que por favor vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 en adelante. Leo con reverencia en el nombre de Yeshua y dice así: No erréis. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Adonai. Amén. El título del mensaje en esta hora es No erréis. No erréis. Dice claramente la Escritura aquí en 1 Corintios 6, versículos 9 en adelante: no te equivoques, no hierres, no sigas cometiendo los mismos errores, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, etcétera, 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 heredarán el reino de Yahweh. Es decir, no van a ir al cielo, van a ir al infierno. Y prosigue en el versículo 11 diciendo: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, amados. Dice la Escritura: erais algunos de vosotros. Algunos siguen siendo todavía, aunque fuimos de facto en un principio lavados, santificados y justificados a través de la preciosa sangre del Mesías Yeshua. Muchos, lamentablemente, no podemos hablar en esta oración en tiempo pasado porque siguen hoy en día, pese a que a través de la preciosa sangre del Cordero Yeshua fuimos todos lavados, santificados y justificados, han tenido en poco la preciosa sangre del Cordero y han seguido cometiendo actos inmorales que a Yahweh no le agradan, han seguido errando. Y dice la Escritura aquí claramente en 1 Corintios: no erréis, no sigan errando, amados y amadas. No piensen que porque el Señor no ha sacado su pecado a la luz hasta este momento, van a poder engañar al Señor, porque Él no puede ser burlado. Así que no erréis, el título de la enseñanza en esta hora. Y así como aquí en 1 Corintios capítulo 6, el Señor enlista las personas que no van a formar parte del reino de Elohim, que no heredarán el reino de Yahweh, que no van a ir al cielo, sino al infierno. También en las Sagradas Escrituras encontramos diferentes tipos de listas. Listas de dones, listas de ministerios, lista de los bienaventurados o de las bienaventuranzas, la lista de los mandamientos, etc. Pero en este caso en particular también Yahweh expone la lista de todos aquellos que están condenados al infierno, porque claramente dice: es una lista de aquellos que no heredarán el reino de Yahweh, es decir, es una lista de las personas que por su libre albedrío y por su desobediencia y por continuar errando, van a hacerse acreedor a pasar toda la eternidad en el infierno. Es una lista de aquellos que han gustado vivir en el pecado, no apartarse del pecado, han gustado seguir en el error, seguir errando y por ende no heredarán el reino de Yahweh. Y si no van a heredar el reino de Elohim, evidentemente van al infierno, a la condenación eterna. Y a la cabeza de esta procesión siniestra van los cobardes y los incrédulos. Vuelvo y repito, van los cobardes y los incrédulos, como algunos de nosotros en otro tiempo no creíamos
en la existencia del Altísimo. Y escucha bien, la lista va encabezada por los cobardes y por los incrédulos. No va encabezada esta lista de todos aquellos que no heredarán el reino de Yahweh por los narcotraficantes, no van los criminales, sino los incrédulos y los cobardes, de manera literal. Y luego entonces siguen los inmorales, tal como acabamos de leer. Es decir, en orden de prioridad en esta lista de todos aquellos que no heredarán el reino de Yahweh, va en primera instancia los cobardes, los incrédulos y después una larga serie de todos los inmorales, en tercera instancia. Pero amados, ¿a qué se refiere las Sagradas Escrituras con los inmorales? ¿Qué quiere decir la palabra inmoral? ¿O qué prácticas sexuales prohibidas establece la palabra del Señor? Porque acabamos de leer que los inmorales no tendrán parte en el reino de Yahweh. Y para ello te pido que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Leo con reverencia y dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dicho de otra manera, a los que tengan o practiquen relaciones sexuales prohibidas serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Yahshua y de Yahweh. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Yahshua y de Yahweh. Amén. Es decir, aquí en Efesios 5:5 dice claramente que todo aquel que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Yahweh. Y en el libro de Judas, capítulo 1, que es el único capítulo que tiene, versículo 7, dice de la siguiente manera: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra, amados y amadas, fueron condenados al fuego eterno, al castigo del fuego eterno, porque cometieron inmoralidad sexual y perversiones sexuales. Y para reforzar la palabra en Primera de Corintios, vayamos por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh. Y en Hebreos 13:4 dice lo siguiente: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Yahweh. Amados y amadas, Yahweh castigará duramente a todo aquel que está practicando inmoralidad sexual, dentro o fuera del matrimonio. Y en Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Yahweh viene sobre los hijos de desobediencia. Vuelve aquí de nueva cuenta a hablar acerca, en primera instancia, de la fornicación, de la inmoralidad sexual. Y prosigue aquí en el libro de Colosenses 3 diciendo:
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero es lamentable, amados y amadas, que hoy en día, aunque en las Sagradas Escrituras habla en tiempo pasado, mucha gente hoy en día no anduvo en otro tiempo, sino que una vez que hicieron la confesión de fe para aceptar a Yeshua como su Salvador personal, siguen viviendo en este tipo de pecados de inmoralidad sexual. No es que anduvieron en otro tiempo, sino que prosiguen en este tiempo presente cometiendo actos de inmoralidad sexual. Y el Señor nos aconseja diciendo, no erréis porque Yahweh no puede ser burlado, no erréis cometiendo los mismos pecados que se supone debiste haber dejado de estar practicando una vez que aceptaste al Mesías como tu Salvador personal. No erréis, amado y amada que me escuchas en esta hora. Pues la voluntad de Yahweh es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Yahweh. Porque Yahweh nuestro Adón es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado en diferentes partes de la Biblia, con diferentes citas bíblicas, pues no nos ha llamado Yahweh a inmundicia, sino a santificación, amados y amadas. Y hablando acerca de la nueva Jerusalén, el hogar final de todos los que amamos a Elohim, de su remanente fiel, es decir, de los creyentes, en Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Y podemos proseguir, amados, las citas bíblicas son abrumadoras. Claramente dice nuestro Adonai en diferentes partes de las Sagradas Escrituras que ninguno que practique inmoralidad sexual entrará en su reino. No entrará en la nueva Jerusalén ningún inmoral. Los inmorales, los fornicarios o los que tienen o practican relaciones sexuales prohibidas no entrarán en el reino de Elohim. No erréis. Es tiempo, amado y amada, de que se arrepientan. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de arrepentimiento. No es tiempo de seguir errando. Y vuelvo y reitero que no pienses que porque Yahweh no ha sacado a la luz el pecado que has venido cometiendo en el secreto, no está Él al tanto de lo que has venido haciendo, sino que en su misericordia Él ha estado dándote oportunidad para que vengas en arrepentimiento delante de su presencia y confieses tu pecado. Ahora, amados y amadas, ¿a qué prácticas sexuales se refiere la Biblia? ¿Cuáles están prohibidas y cuáles no están prohibidas? Pues está claro que las Sagradas Escrituras prohíbe el trato sexual con los niños, prohíbe la pedofilia, prohíbe la sexualidad con animales, la zoofilia, prohíbe el incesto. Y esto, para quienes estén tomando nota, lo pueden verificar en Levítico 18 y Levítico 20. La Biblia inclusive prohíbe el travestismo. En Deuteronomio capítulo 22 versículo 5 dice la Escritura, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahweh tu Elohim cualquiera que esto hace. Ni los hombres deben vestirse como mujeres, ni las mujeres como hombres, pues a Yahweh no le gusta ese proceder, ese comportamiento. De igual manera, en Levítico 20:15 prohíbe el Señor la zoofilia o las prácticas sexuales con animales.
dice así: cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y en Levítico 18:23 dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Y en Éxodo 22:19 dice: cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Esto refiriéndose a la zoofilia o el bestialismo, que Yahweh determinantemente prohíbe. Y en Deuteronomio 27:21 dice: maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo: amén. Y no solo están prohibidas las relaciones sexuales con animales, ya sea hombre o sea mujer, amado y amada. Está prohibida la zoofilia o el bestialismo, acorde a las Sagradas Escrituras, como acabamos de leer, sino que de igual manera también están prohibidas en las Sagradas Escrituras las relaciones sexuales prematrimoniales. Pues la voluntad de Yahweh es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Asimismo, amados y amadas, está prohibido por las Sagradas Escrituras la prostitución. Y lo podemos constatar en Deuteronomio 23:18. Dice: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Yahweh tu Elohim por ningún voto, porque abominación es a Yahweh tu Elohim tanto lo uno como lo otro. Clarísimo, amados y amadas, habla la Biblia al respecto. Y de igual manera está condenado el adulterio, está prohibido el adulterio, amados y amadas. En Éxodo 20:14 dice claramente la Escritura: no cometerás adulterio. No erréis, amado y amada, no sigamos errando, porque Yahweh condena y castiga todo este tipo de prácticas inmorales. En Levítico 20:10 dice de la siguiente manera: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y en Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Yahweh. No erréis, amado y amada, sea en ti honroso el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Yahweh, tarde o temprano los juzgará. Y ten por cierto que no heredarán el reino de Elohim. No sigamos errando, amados y amadas, con este tipo de prácticas sexuales inmorales que Yahweh tajantemente prohíbe en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tanto en la Tanaj como en el Brit Hadashah. Por todas partes el Señor claramente prohíbe y condena este tipo de prácticas inmorales. Y en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 19 y 20, alguien por ahí le preguntó a Yahshua que qué había que hacer para ir al cielo, y Yahshua tajantemente respondió: los mandamientos sabéis: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. No adulterarás, no cometerás adulterio. Y así como el adulterio, la zoofilia, el bestialismo, el travestismo, de igual manera la homosexualidad está condenada por las Sagradas Escrituras. Y lo acabamos de leer aquí en 1 Corintios 6:9. No erréis, no sigamos errando, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Yahweh. En Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Es decir, amados y amadas, Yahweh prohíbe también el bisexualismo. Es un pecado detestable ante los ojos de Elohim.
Y lamentablemente hoy vemos que se han estado diseminando por todo el planeta iglesias, entre comillas, que dicen que son incluyentes y se encuentran al frente de las tales personas homosexuales, hombres homosexuales o mujeres lesbianas, haciendo alusión a que Yahweh es un Elohim perdonador y que estén llevando el tipo de vida que estén llevando, Yahweh al final del día los va a perdonar. Por tal motivo, amados y amadas, el título del mensaje en esta hora es No erréis, no nos sigamos equivocando, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, en ninguna parte de la Escritura, el Señor aprueba ese tipo de pecados de inmoralidad sexual, como los que ya acabamos de ver en una larga lista interminable de pecados de inmoralidad sexual, incluyendo el homosexualismo, el lesbianismo, el bisexualismo. Yahweh no tan solo los prohíbe, sino que los condena y habla clarísimo al respecto, diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Por tal motivo, el Señor dice en esta hora, no erréis. Es tiempo de ir delante de la presencia del Altísimo, arrepentidos, con un corazón contrito y humillado, a confesar nuestros pecados delante de su presencia, que Él es fiel y justo para perdonarnos. No nos sigamos engañando a nosotros mismos. Y para proseguir con la enseñanza en esta noche, en Levítico 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y prosigue la lista, amados y amadas, de prácticas o relaciones sexuales que Yahweh prohíbe y condena. Dice claramente aquí en Levítico 20:13 que son pecados abominables delante de la presencia del Eterno, y ambos serán condenados a muerte. Qué contraste, amados y amadas, porque para la ley de Yahweh la homosexualidad es un pecado abominable y detestable, pero para las leyes humanas es exactamente todo lo contrario. Qué ironía. Y hoy en día, amados y amadas, hemos llegado al punto que inclusive las leyes humanas persiguen a todo aquel que se levanta en contra de esas leyes que han estado promulgando para aceptar la homosexualidad que Yahweh prohíbe y condena tajantemente en las Sagradas Escrituras. La ley humana hoy en día ha estado promoviendo leyes en pro del homosexualismo, en pro del lesbianismo, del bisexualismo, del bestialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que se atreve a condenar a todo aquel que se levanta en contra de esas leyes que el gobierno en diferentes naciones ha estado promoviendo. Y justifican lo que Yahweh prohíbe y aún se atreven a cerrar las bocas de los pocos que se levantan a hablar en contra de esas leyes que van definitivamente en contra de lo que Yahweh preestableció, cercenando inclusive la libertad de expresión. Y estoy consciente, amado y amada, que es factible que lo que estoy hablando no resulte grato a algunas personas. Inclusive les va a resultar incómodo y definitivamente no va a sonar bonito ni agradable al oído de muchas personas que escucharán este mensaje. Pero no erréis. Es el título del mensaje en esta hora. No erréis, no sigas errando, no te sigas equivocando. No erréis el camino, porque por ese camino de inmoralidad sexual por el cual has venido caminando, no podrás heredar el reino de Elohim. Definitivamente que no es grato el hecho de que te diga que aquellos que estén practicando inmoralidad sexual van a ir al infierno. Pero con la pena lo tengo que decir, porque si yo en esta hora callo por cobardía, no te voy a poder bendecir.
y mi deber es asumir el compromiso de predicar la verdad de Elohim, no la verdad parcial o parte de la verdad, sino toda la verdad que engloba las sagradas escrituras, sin omitir. Así que en esta hora te invito a que no erréis y que tú también asumas el compromiso de aceptar lo que dice la palabra del Eterno, lo que dice la Biblia, y por ende libres tu alma de la condenación eterna. Y hoy te insto también a ti, amado y amada que me escuchas, a que no guardemos silencio, a que no nos acobardemos y mucho menos en este tiempo final. Es tiempo de hablar la verdad de las sagradas escrituras, no con intención de incomodar a las personas, sino no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es tiempo de dejar la cobardía a un lado y de ser valientes y de hablar justo lo que dice la palabra del Eterno, porque por ello muchos serán librados de la condenación eterna. Muchos ahora mismo, amados y amadas, están engañados dentro de esas iglesias permisivas que permiten ovejas que practican todo tipo de inmoralidad sexual, como se llame, no solo la homosexualidad o el bestialismo o el adulterio o el lesbianismo o inclusive la prostitución. Es tiempo, amados y amadas, de dejar la cobardía a un lado y de ir y acercarnos a predicar lo que dice las Sagradas Escrituras al respecto de la inmoralidad sexual, y de compartirle a propios y extraños lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que nos compete a nosotros como remanente de Elohim. Asumir el compromiso de llevar su palabra para que esas personas que han seguido estando engañadas puedan volverse de su mal camino y dejen de estar errando. No sigamos dejando, amados y amadas, que el enemigo de nuestras almas tome ventaja de nuestros seres queridos, quizá de amigos, compañeros de trabajo que están llevando una doble vida o practicando relaciones sexuales inmorales que a Yahweh no le agradan. Es tiempo de levantarnos y no estar permitiendo más que el enemigo esté tomando ventaja sobre estas almas, porque el enemigo verdaderamente está trabajando tiempo completo e inclusive trabaja horas extras para tratar de llevarse la mayor cantidad de almas al infierno. ¿Y nosotros qué hemos estado haciendo, amados y amadas? ¿Acaso te has acercado a algún homosexual, a algún drogadicto, a alguna prostituta, a alguna lesbiana a llevarle el mensaje del Eterno? Al contrario, apenas los vemos a 1000 kilómetros de distancia y les sacamos la vuelta. ¿Es acaso eso lo que nos llamó el Señor a hacer? A excluir a las tales personas de nuestro entorno y de nuestro grupo social, a las cuales de manera indirecta las estamos juzgando o prejuzgando, y con quienes no queremos ni acercarnos siquiera ni que nos toquen. ¿Es acaso ese el evangelio que nuestro Adón Yahshua nos enseñó o nos instruyó a llevar a cabo? No, amados y amadas. Vuelvo y repito, no erréis. No, pero es que ¿cómo? Yo voy a irle a hablar a la tal persona que está en un pecado de inmoralidad, en un pecado sexual. No, que ni me toque, no se me vaya a pegar, dicen muchos. Cuando el Señor, por otro lado, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y aunque quizá esas personas no lo externen, no lo digan o lo divulguen a los cuatro vientos, con la actitud de alejarse de esas personas, se están definitivamente evidenciando y están dejando más que obvio que lejos están de querer compartirles las sagradas escrituras. Mientras que por el contrario, de manera paralela, el enemigo no descansa para llevar la mayor cantidad de ovejas a la perdición eterna.
Definitivamente podemos ver que el enemigo sí que ha estado haciendo su trabajo y no de tiempo completo, sino que Satanás se queda inclusive a trabajar horas extras, con tal de llevar a la mayor cantidad de almas a la perdición eterna, para donde él sabe de antemano que va en primera fila. Por ende, amados y amadas, no erréis. No sigamos cometiendo los mismos errores, no sigamos errando en el camino. Sea que te encuentres de un lado de la balanza o del otro, no erréis. Ahora, con las citas bíblicas solamente toqué algunos puntos de lo que habla aquí Primera de Corintios 6, 9 en adelante. Pero empieza Primera de Corintios 6, 9 diciendo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Yahweh? No erréis. No solamente está hablando de pecados de inmoralidad sexual cuando prosigue diciendo ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿Estás cometiendo algún tipo de injusticia, amado y amada? ¿Estás cometiendo algún tipo de idolatría? Como dice en el Antiguo Testamento en 1 Samuel 15, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Estás siendo obstinado, estás siendo rebelde, estás cometiendo cualquier tipo de injusticia, como se llame, no erréis, no sigas errando, porque Yahweh no puede ser burlado. Y dice claramente la Escritura que los que practican tales cosas, llámese injusticia, llámese idolatría o cualquier tipo de inmoralidad sexual, no heredarán el reino de Elohim. ¿Qué clase de injusticia has venido cometiendo en tu trabajo, en casa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con tu padre, con tu madre? ¿Qué tipo de injusticia has venido cometiendo con los vecinos, con todos los recursos que Yahweh ha puesto en tus manos? ¿Qué tipo de injusticia has estado cometiendo? Dice el Espíritu Santo en esta hora: no erréis, ya no sigas errando, no te sigas engañando, cometiendo las tales injusticias, porque el que cometa injusticia no heredará el reino de Yahweh. No vas a ir al cielo, amado y amada. No habla aquí en 1 Corintios 6, 9 en adelante solamente de los pecados de inmoralidad sexual. ¿Por qué toqué esos pecados de inmoralidad sexual en primera instancia? Muy sencillo, porque los pecados de inmoralidad sexual es lo que más ministro en las ministraciones de los miércoles, de toda la vida. Es lo que más se ministra, pecados de inmoralidad sexual. Pero el Señor no está solamente hablando de los tales pecados en 1 capítulo 6, versículo 9 en adelante, sino está hablando inclusive de los que practican injusticia. ¿Qué clase de injusticia estás cometiendo? ¿Estás dejando de pagar los impuestos? ¿Estás robando el agua, la electricidad? ¿Estás robando a la empresa? ¿Estás robando al vecino? ¿Estás robando al gobierno al no pagar los impuestos? ¿Estás haciendo evasión fiscal? ¿Estás cometiendo cualquier tipo de injusticia? ¿Estás colocando una pesa y una balanza falsa, cometiendo injusticia en contra de tu prójimo? Dice nuestro Adón en esta hora: no erréis, porque a santidad hemos sido llamados, a santificación, a apartarnos de todo aquello que dice la Escritura, que esto éramos algunos de nosotros. Sin embargo, lamentablemente muchos hoy en día, una vez que llevaron a cabo y profesaron la oración de fe, aceptando a nuestro Adón Yahshua en su corazón como su único y seguro Salvador, siguen cometiendo injusticias, siguen cometiendo fornicación,
siguen cometiendo adulterio, siguen siendo idólatras, siguen cometiendo todo tipo de abominación que Yahweh reprueba, tajantemente reprueba. Y no solo reprueba, sino que condena y dice claramente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Él. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Prosigue la escritura, 1 Corintios 6:10. ¿Qué clase de robo has estado ejecutando? So pretexto de que dices, es tan pequeño lo que tomo, tan insignificante, que nadie lo necesita, nadie se va a percatar, a nadie le importa, es una cosa irrisoria lo que he estado robando de la empresa, lo que he estado robando del supermercado. Robo es robo, amado y amada. Así sea un peso, así sea una uva, así sea un guante, robo es robo. Al respecto, en Éxodo 22:4 dice, si el tal ladrón fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Y en Marcos capítulo 7, versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué clase de pecado has estado cometiendo, amado y amada? No erréis, no sigamos errando, porque claramente dice la Escritura, raíz de todos los males es el amor al dinero. Hablando aquí en 1 Corintios 6:10, ni los ladrones ni los avaros heredarán el reino de Yahweh. De dentro del corazón salen los robos, los hurtos, las avaricias. En Éxodo 20:15 dice claramente, no hurtarás, no robarás. Y tocante a la avaricia, en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ni su casa, ni su auto, ni su propiedad, ni su patrimonio, no lo codiciarás. Y en el libro de Proverbios 28:16 dice, el príncipe, refiriéndose a ti y a mí, el príncipe o la princesa de Yahweh, falto de entendimiento, multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Y en Jeremías 6:13 dice, peor aún, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el pastor, hasta el Cohen, todos son engañadores. Qué fuerte, amados y amadas. Pero así dice las Sagradas Escrituras. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para la avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Jeremías 22:17. Sabe hoy en esta hora, amado príncipe y princesa de Yahweh que me escuchas, que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh. Y el Señor dice en esta hora, no sigas errando, no te sigas equivocando, no erréis, porque Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En Lucas 12:15, Yahweh les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre
entiende, amado y amada, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No pienses que vales más porque tienes más cantidad de bienes patrimoniales. Para nada. Tu vida no consiste en ello. Así que guardémonos de la avaricia, como dice aquí en 1 Corintios 6:10. Dejemos, amados y amadas, la injusticia, la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, los homicidios. Dejemos las contiendas, los pleitos, las disensiones, el engaño y la malignidad. Dejemos la murmuración, la detracción, la injuria, la soberbia, la altivez, la desobediencia, la deslealtad. No solamente nos estemos enfocando en los pecados de inmoralidad sexual, sino que hay muchas cosas que Yahweh nos prohíbe. Aquí en 1 Corintios 6, del 9 en adelante, vemos solo algunas cuantas conceptos, pero a través de las Sagradas Escrituras te he estado dando varias citas bíblicas donde claramente nuestro Adonai reprueba las tales acciones y las condena. En Efesios 5:3 dice la Escritura, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Por qué dice como conviene a santos? Porque definitivamente eso es lo que nos conviene ahora que estamos en Yeshua. Ya no como solíamos hacer antes. Precisamente para eso es la palabra del Señor, para que rectifiquemos. En Hebreos 13:5 dice la Escritura, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Y tocante a los borrachos, dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Ruaj de Yahweh, del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Y tocante a los maldicientes, a que hace referencia 1 Corintios 6:10, a Yahweh no le agrada y claramente dice que no heredarán el reino de Elohim. Dejemos, amados y amadas, las palabras que no convienen. Muchas personas se atreven a proferir palabras de maldición sobre pretexto de que están de moda en sus respectivas naciones y para estar a la moda o para ir con la corriente de este mundo. Pero el Señor dice claramente que de toda palabra ociosa que salga de vuestra boca hemos de darle cuentas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Y por último, acorde a 1 Corintios 6:10 dice, ni los estafadores heredarán el reino de Yahweh. ¿Cuántas personas hay en el pueblo de Elohim que van y piden dinero, van y piden prestado, con artificios, con engaños, con el firme propósito de nunca pagar, de estafar, de timar y de engañar al prójimo? Basta ya, amados y amadas, de estar abusando de la confianza de nuestros hermanos. A santidad Yahweh nos ha llamado, a santificación, a apartarnos de todo aquello que con anterioridad, como dice aquí la Escritura, practicábamos. Y eso erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, amados, si ya Yahweh nos llamó, nos lavó, nos santificó y nos justificó. No menospreciemos el sacrificio de nuestro Adón Yahshua en la cruz del Calvario. Caminemos en santidad, caminemos apartados de todo este mal, de todo este tipo de pecados,
no solamente de los pecados de inmoralidad sexual, sino de todos los que acabamos de leer en las diferentes citas bíblicas. No sigamos errando, amados y amadas. Este es el tiempo de dejar de estar caminando en las obras de la carne y es tiempo de caminar en el Espíritu. Porque como dice la Escritura, muchos de vosotros no solamente siguen practicando ciertas obras de la carne, sino que también se complacen con quienes las practican. Quitémosle al enemigo de nuestras almas, a Satanás, al diablo, todas las herramientas que tiene para ir a acusarnos delante de nuestro Abacadosh. Porque a eso ha venido el enemigo, a arruinar nuestra vida espiritual, empujándonos a practicar todo tipo de pecado, no solamente la inmoralidad sexual, sino la injusticia, la idolatría, el robo, la avaricia, la estafa, el chisme, la murmuración, la mentira, el engaño. Y no sigamos errando, amados y amadas, porque sin santidad nadie verá a Yahweh, sin santidad nadie puede tener comunión con el Altísimo. Y no sigamos dando pie al enemigo para que venga a estorbar nuestra comunión con nuestro Abacadosh. No sigamos dándole armas a Satanás para que nos aleje del lugar secreto, sino por el contrario, amados y amadas, este es el tiempo de levantarnos, de levantar nuestra voz en contra de todo lo que el enemigo de nuestras almas ha estado haciendo en las escuelas, con nuestros niños, bombardeándolos con todo tipo de ideología de género. Porque Satanás sí que conoce la Biblia, conoce a la perfección las sagradas escrituras. Ese versículo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. ¿Y qué ha estado haciendo Satanás mientras tú estás ocupado en tu trabajo? Ha estado bombardeando a nuestros niños desde las escuelas, en los programas televisivos, con todo tipo de ideología de género, porque sabe muy bien que se instruye a nuestros niños desde pequeños, cuando sean grandes no se apartarán de esas enseñanzas diabólicas que Él se ha estado encargando de que se le den a nuestros niños aún en el colegio. Imagínate lo difícil que va a ser desprogramar la mente de un niño que ha sido desde pequeñísimo adoctrinado para pecar. Porque eso es lo que ha estado haciendo, amados y amadas, la ideología de género, haciendo que nuestros niños y nuestras niñas se rebelen en contra de Yahweh. Ha estado el enemigo de nuestras almas adoctrinando a nuestros niños para pecar contra Yahweh. Y qué difícil va a ser a la postre tratar de borrar la mente de ese niño, de desprogramarlo a que piense y acepte la verdad de Yahweh, porque han venido siendo adoctrinados desde el jardín de niños, desde el kindergarten. Y esta diabólica posición, lamentablemente, amado y amada, no tiene enemigos, ni siquiera la iglesia, ni siquiera el remanente fiel, ni siquiera los creyentes en Yahweh son opositores de esta ideología de género diabólica que se les ha estado enseñando a nuestros niños desde el jardín de niños, desde el kindergarten. ¿Por qué? Porque los creyentes, la Keilah, la iglesia, hemos estado replegados y vemos allá muy esporádicamente alguna mini manifestación o alguna denuncia, pero de ahí no pasa. Mayormente nos hemos quedado callados, amado y amada. Y el Espíritu Santo vuelve a decir en esta hora, no erréis, no sigáis errando. No erréis por pecado de acción y no erréis por pecado de omisión. Porque en lugar de levantarnos, nosotros los creyentes, la Keilah de Yahweh, en lugar de levantarnos a expresar de una manera correcta nuestra voz y la verdad de Elohim, nos hemos escondido en la cueva.
y hemos dejado que a nuestros niños los estén adoctrinando con todo tipo de ideología de género y todo tipo de inmoralidad sexual que va en contra de la palabra del Altísimo. Dice en Romanos 1:18 que conociendo la verdad la ocultamos, porque la ira de Yahweh se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hemos estado, amados y amadas, deteniendo con injusticia la verdad. Hemos estado pecando por omisión, nos hemos estado quedando callados y algunos se han inclusive escondido para no ser vistos de los hombres. Mientras el enemigo de nuestras almas sigue avanzando a pasos agigantados, echando a perder a nuestros niños. Desde el kindergarten, desde el jardín de niños, adoctrinándolos con todo tipo de doctrinas de demonios y todo tipo de doctrinas de perversión sexual. Y te estoy hablando a ti, líder, te estoy hablando a ti, hermano, pastor, profeta, evangelista, maestro, a todos en general, que conociendo la verdad, la ocultamos. Hemos estado deteniendo la verdad injustamente, refiriéndome a la verdad de Yahweh, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Hemos estado permitiéndole al enemigo que esté adoctrinando con doctrinas de demonios a nuestros niños, programando sus mentes para que pequen, para que cambien su sexo, para que de niño se convierta en niña, para que vista ropas contrarias a su biología, para que las niñas se vistan de niños y viceversa, inclusive para que se lleven a cabo cirugías para que cambien su sexo. Es tiempo, amados y amadas, de no estar pecando por omisión. Es tiempo de estar enseñando a nuestros niños en nuestros hogares la verdad de Yahweh, que es totalmente contraria al adoctrinamiento que Satanás les ha estado dando desde el jardín de niños. Y maestros de niños, pastores en general, dejemos de estar entreteniendo a nuestros niños en las iglesias como si fuesen retrasados mentales. Utilicemos bien el tiempo cuando esos niños son llevados por sus padres a la iglesia para enseñarles la verdad de Yahweh desde que son pequeños. Porque en muchas iglesias hoy en día se ha visto el ministerio de niños como uno para el cual han de ser los niños entretenidos. Los niños no deben de ir a la iglesia o a la Keilah a ser entretenidos. Los niños, desde el menor hasta el mayor, debemos de ir a la iglesia o a la Keilah para ser instruidos acerca de lo que habla la Biblia. La Keilah, amado y amada, no es un lugar de entretenimiento, de entretención. No erréis, no sigamos errando, sino que hemos de hablarle a los niños del Evangelio de Yahshua, igual que se le habla a un adulto. No va un niño a una iglesia para ser entretenido, sino para ser instruido en la verdad de Yahweh, no en la mentira del diablo. Levantémonos pues, amados y amadas, y no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Yahweh para salvación. Y es tiempo de levantarnos a predicar el Evangelio y de no seguir escondiendo la palabra de Yahweh y la verdad del Altísimo. No sigamos deteniendo con injusticia la verdad del Eterno, porque también de ello daremos cuentas. Seamos de esos padres, de esas madres, de esos hombres y mujeres valientes que llevemos la verdad de Yahweh a todas las naciones, aún a las escuelas, aún a los jardines de niños, y dejemos de tener esa mentalidad de que a la iglesia un niño va para ser entretenido. Porque a la iglesia un niño va para ser instruido y la palabra de Yahweh tiene que ser predicada. Y la verdad de Yahweh tiene que ser enseñada. Así que, amados y amadas, en conclusión,
No erréis, no sigamos errando, permitiendo al enemigo de nuestras almas que siga adoctrinando a nuestros niños y que siga silenciando a la iglesia, a la Keilah, al remanente fiel. Basta ya de estar deteniendo la verdad de Yahweh injustamente. Levantémonos, amados y amadas, dejemos de estar errando y llevemos a todas las naciones la palabra del Altísimo, la verdad de Yahweh. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh les continúe bendiciendo.